Hoy vamos a meternos de lleno en un capítulo que es una auténtica montaña rusa emocional y teológica. Sí, El capítulo 35 del Génesis. La fuente es solo este texto, pero es de una densidad increíble. totalmente. Seguimos a Jacob en un viaje que es mucho más que un simple desplazamiento geográfico. Es un viaje de vuelta al origen de su fe, ¿no? Exacto. Y en el camino se encuentra con una bendición que lo redefine, una pérdida que casi lo destruye y un escándalo familiar que amenaza con hacerlo saltar todo por los aires. Es que es así. Nuestra idea es ver cómo este capítulo funciona como un microcosmos, una especie de tráiler de lo que será la historia de la nación de Israel, llena de promesas divinas, pero también de dramas muy, muy humanos. Totalmente de acuerdo. Este capítulo es como una maqueta de la identidad de Israel. Una maqueta, me gusta esa palabra. Es que, en muy poco espacio, el texto nos muestra cómo se forja un pueblo. No es solo a través de momentos épicos y apariciones divinas, sino también en el barro. En el barro de la tragedia, del conflicto, de la traición. Ya. Lo fascinante es analizar cómo el autor entrelaza la promesa celestial con la fragilidad terrenal. Y cómo de esa tensión, pues surge algo nuevo y duradero. Pues entremos en materia. Todo empieza con una orden directa de Dios a Jacob. Sube a Betel. Y claro, Betel no es un sitio cualquiera. Es el lugar donde, décadas atrás, huyendo de su hermano Esaú, tuvo aquel sueño famoso de la escalera. El de la escalera que conectaba el cielo y la tierra. Ese mismo. Volver allí es como si la vida le dijera que tiene que cerrar el círculo. Exacto. Es el punto de partida de su exilio. Y ahora, pues ahora debe ser el punto de su consagración. Pero fíjate en su reacción, que es lo que realmente marca la pauta. ¿Qué hace? No dice, venga, recoged las tiendas que nos vamos. No. Lo primero que hace es ordenar una limpieza a fondo. Una limpieza. Pero no de la casa, sino espiritual. La orden es clarísima. Quitad los dioses ajenas que hay entre vosotros. Ostras. Esto ya nos dice que el viaje físico es secundario. Lo principal es un viaje interior de purificación. Y aquí me surgió una primera pregunta. A ver, ¿de dónde salen esos dioses ajenos? Buena pregunta. Es que, después de todo lo que ha vivido Jacob, de su lucha con el ángel, de su relación tan directa con Dios, ¿todavía su familia arrastra ídolos paganos? Suena un poco chocante. Es una pregunta excelente porque nos obliga a ser realistas. Jacob ha pasado 20 años en casa de su suegro, Labán, Cierto. que, como vimos, tenía sus propios ídolos domésticos, los terafines que Raquel le robó. Su familia es un clan grande, con siervos, gente de distintas procedencias. Claro, no eran solo él y sus esposas. Para nada. El monoteísmo puro aún no estaba consolidado como lo entendemos hoy. Lo que Jacob está haciendo aquí es un acto de liderazgo radical. Ya. Está diciendo, se acabó el sincretismo. En mi casa, a partir de ahora, se rinde culto a un único Dios, el de Betel. Entiendo. Y hay un detalle en esa purga que a mí me parece muy potente a nivel visual. ¿Cuál? La gente no solo le entrega los ídolos, sino también los zarcillos que estaban en sus orejas. Y él va y los entierra todos bajo una encina. Sí. El gesto de enterrarlos en vez de, no sé, fundirlos o romperlos, parece muy deliberado. Es que es un entierro en toda regla. No es solo deshacerse de objetos, es dar sepultura a un pasado. Claro. Esos pendientes seguramente no eran simples adornos, sino amuletos. Objetos ligados a supersticiones o cultos paganos. Al enterrarlos, Jacob está cortando de raíz con todo ese mundo. Es un acto fundacional. Totalmente. Declara la identidad religiosa de su clan. Y la prueba de que Dios aprueba este gesto es lo que pasa justo después. El miedo de las ciudades. Exacto. El texto dice que el terror de Dios cayó sobre las ciudades vecinas y nadie se atrevió a perseguirlos. No es el ejército de Jacob lo que los protege, es una protección divina que blinda su misión. Vale, así que llegan a Betel ya purificados y protegidos. Jacob cumple su vieja promesa y levanta un altar, un acto de gratitud y de cierre. Y es justo ahí, cuando él ha cumplido su parte del trato, que Dios vuelve a aparecer. Y esta aparición lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo, porque aquí se produce la confirmación oficial de su nueva identidad. La del nombre. La del nombre. Dios le dice, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y esto es clave, porque aunque ya le habían dado ese nombre en Peniel, Tras luchar con el ángel. justo, aquello fue una experiencia más personal, casi secreta, en mitad de la noche. Espera,
Ese es un punto muy interesante. ¿Por qué la necesidad de repetirlo? ¿Es una especie de ceremonia de confirmación? No había quedado claro la primera vez. Piénsalo así. Lo de Peniel fue el bautismo de fuego, Vale, la lucha personal donde se ganó el nombre. Lo de Betel es la coronación pública. En Peniel, Israel significaba el que lucha con Dios. sí, Aquí, en Betel, el lugar de la promesa, ese nombre se carga con un destino colectivo. Ya no es solo su identidad personal. es el nombre del pueblo. Es el nombre del pueblo que va a nacer de él. Dios está, por así decirlo, ratificando el nombre y vinculándolo a la promesa de la tierra y la descendencia. O sea que el nombre es el mismo, pero el escenario y el significado se amplifican. Se amplifican, exacto. Y la bendición que lo acompaña es... Es enorme. Dios se presenta como el Shaddai, el Dios omnipotente, y le promete no solo una nación, sino un conjunto de naciones y reyes que saldrán de sus lomos. Uf, Esto ya suena a un proyecto político de gran envergadura. exacto. Se está elevando el listón de la promesa hecha a Abraham e Isaac. La idea de un conjunto de naciones, en hebreo Kahal Goyim, es potentísima. Que sugiere, Sugiere una confederación, un reino estructurado. Y se reafirma la posesión de la tierra, conectando 3 generaciones, Abraham, Isaac e Israel. Es la consolidación definitiva del pacto. ¿y Jacob reacciona igual que siempre? De nuevo levanta un pilar de piedra, hace una ofrenda. Es su manera de decir, aquí ha pasado algo tan importante que no podemos olvidarlo. De ponerle una chincheta en el mapa de su vida y de su fe. Con este nuevo nombre, esta bendición tan monumental, parece que Israel es invencible, que está en la cima del mundo. Sí, da esa sensación. Y precisamente por eso, lo que viene a continuación es un golpe durísimo. El texto nos da una de cal y otra de arena de la forma más brutal posible. Es que el contraste es demoledor. Pasamos de la teofanía, de la promesa de un futuro glorioso, a la tragedia más íntima y terrenal. Ya, La familia sigue su camino. Y cerca de Efrata, que luego será Belén, Raquel, la esposa amada de Jacob, la que le costó 14 años de trabajo. esa misma, se pone de parto, y el parto se complica terriblemente. La escena que describe el texto es de una crudeza que impresiona. En medio de la agonía, la partera intenta animarla. Le dice, no temas, que también tendrás este hijo. Una frase que busca dar esperanza, pero que, leída sabiendo lo que pasa después, suena casi cruel. Es de una ironía trágica. La buena noticia, que es el nacimiento de un segundo hijo varón, es al mismo tiempo su sentencia de muerte. Es terrible. Y el texto lo narra con una economía de palabras brutal. Y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Benoni. Con su último aliento, le pone a su hijo el nombre de su propio dolor. Hijo de mi tristeza. Es que es un legado terrible para un niño, haber sido marcado desde el nacimiento como la causa de la muerte de tu madre. Sí, Pero entonces Jacob interviene. En un momento de dolor inimaginable, toma una decisión que me parece un acto de fortaleza increíble. le cambia el nombre. Es un momento, psicológicamente, fascinante. Jacob se niega que la historia de su último hijo, el único que le nace a Raquel en la tierra prometida, esté definida por la tragedia. Rechaza ese legado. Rechaza el nombre Benoni y lo renombra Benjamín, ¿Qué significa? hijo de mi mano derecha. Transforma la narrativa. Lo saca de la sombra de la pena y lo coloca en una posición de honor, de fuerza, de favor. Es su manera de proteger el futuro incluso cuando su presente está roto por el dolor. Y de nuevo, como en Betel, Jacob marca el lugar. Levanta una estela sobre la tumba de Raquel. Sí, y el narrador añade ese comentario permanece hasta hoy, que le da a la historia una dimensión de memoria colectiva. Exacto. Esa tumba se convierte en un punto de referencia en el paisaje de Israel. Un recordatorio perpetuo de ese amor y de esa pérdida. Y cuando parece que ya no puede haber más drama, que la familia necesita un respiro para procesar el luto, Estalla otra bomba. Esta vez desde dentro. sí, el texto no da tregua. Justo después de enterrar a Raquel, nos cuenta de forma escueta y directa que Rubén, el primogénito, El primero. fue y durmió con Bilha, la concubina de su padre. Y la frase final es lapidaria, lo cual llegó a saber Israel. Fin de la escena. Ese silencio del texto es más elocuente que cualquier descripción. Totalmente. No hay gritos, no hay castigo inmediato. Solo la constatación de que el patriarca, ahora llamado Israel, se ha enterado. Es un silencio que pesa.
y que te deja imaginando la mezcla de furia, vergüenza y dolor de un padre traicionado por su primogénito. ¿Y qué motiva a Rubén a hacer algo así? Probablemente sea un torpe y brutal intento de afirmar su poder, de desafiar la autoridad de su padre ahora que Raquel, la madre de los hijos favoritos, ha muerto. Es un acto de una transgresión enorme. Y justo aquí, con la familia tambaleándose por el luto y la traición, el narrador hace algo que a primera vista parece fuera de lugar. Ya sé a qué te refieres. Pulsa el botón de pausa en el drama y nos planta una lista formal y ordenada. Y fueron los hijos de Israel 12. Y empieza a numerarlos a todos, clasificados por sus madres. ¿Por qué justo ahora? Es un recurso narrativo genial. Sí, Es como si el autor nos dijera, sí, todo es un caos. Hay muerte, hay incesto, hay luchas de poder. Pero que no se os olvide el plan general. entiendo. En medio del desorden humano más absoluto, el texto reafirma el orden del proyecto divino. La lista de los 12 hijos funciona como un ancla. Como un recordatorio. Exacto. Recuerda al lector que a pesar de las disfunciones y los pecados de estos individuos, la estructura fundacional de las 12 tribus de Israel sigue intacta. Ya. Es una declaración de fe en que el plan de Dios es más grande que los desastres de los hombres. Entiendo. Es reafirmar la estructura en medio del caos. Eso es. Y ya para terminar, el capítulo cierra otro círculo importantísimo. Después de un exilio de más de 20 años, Jacob, o Israel, llega por fin a Hebrón, a casa de su padre, Isaac, el lugar donde también vivió Abraham. Es el reencuentro final de las 3 generaciones del pacto. Es el regreso a casa en el sentido más profundo. Y el final es solemne. Isaac muere a los 180 años, viejo y lleno de días. Que es la expresión bíblica para una vida plena y una muerte en paz. Correcto. Pero el detalle culminante, el que cierra de verdad la historia, es quién lo entierra. El texto dice, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. ¿Los 2 hermanos? Los 2. El que engañó y el que fue engañado, cuya enemistad fue la causa de todo este largo viaje, ahora juntos en el entierro de su padre. Es una imagen de reconciliación muy potente. Parece que por fin la vieja herida se ha cerrado. Por lo menos en ese momento sí. Simboliza el fin de una era de conflicto familiar. Se unen en el deber filial, y ese acto compartido sugiere una paz, aunque sea temporal. Claro. Si miras el capítulo en su conjunto, es un resumen brutal de la vida. Empiezas con un acto de fe y purificación, alcanzas una cumbre espiritual con una promesa divina, te hundes en el pozo del dolor más profundo, enfrentas a la traición dentro de tu propia casa, y finalmente encuentras un momento de paz y reconciliación al final del camino. ¿Es el microcosmos del que hablábamos al principio? Exacto. Queda claro que la identidad de este pueblo se forja en el fuego. No es una historia lineal de bendiciones, es una mezcla de fe y fracaso, de santidad y escándalo. Así es. Cada evento, el sagrado y el trágico, es un ladrillo en la construcción de esa identidad tan compleja. Totalmente. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar, que nace precisamente de esa última escena de reconciliación. A ver. Vemos a Jacob y a Esaú juntos, en paz, en la tumba de su padre. Un momento personal y conmovedor. Sin embargo, la historia posterior que nos cuenta la Biblia es la de sus descendientes, israelitas y edomitas, enzarzados en conflictos y guerras durante siglos. Y ahí está la cuestión. ¿Significa eso que la reconciliación personal de los fundadores fue solo un espejismo? ¿Estaba el destino de sus pueblos ya sellado por la rivalidad original como una especie de herencia genética de la que no se puede escapar? O, por el contrario, demuestra que cada nueva generación tiene en sus manos la oportunidad de romper ese ciclo de conflicto, pero que a menudo, por las razones que sean, elige no hacerlo. Es una pregunta que va mucho más allá de este capítulo y resuena hasta nuestros días.